Vamos a recordar el panorama general. Lo que queremos resolver es el llamado problema de asignación de fragmentos a los nodos de una base de datos distribuida. Y el problema consiste principalmente en buscar la combinación óptima de cuáles fragmentos se asignan a cuáles nodos para obtener el mínimo costo, pero garantizando un tiempo de respuesta adecuado al usuario. En general, de eso se trata el problema. Y obviamente, si queremos encontrar el mínimo costo, pues necesitamos saber cómo se calcula ese costo. Ese costo en parte es dinero, en parte es tiempo, en parte es espacio de almacenamiento. Entonces, para hacer este cálculo del costo total, necesitamos saber varios, vamos a llamarle varios subcostos o varios componentes de ese costo total. Uno de ellos es el procesamiento, el costo de procesamiento de las queries, que se puede medir en tiempo, se puede medir en dinero o en número de operaciones. También el costo de almacenamiento de cada fragmento en cada sitio. Y a partir de este planteamiento general del costo total, se tienen que hacer cálculos de los componentes de ese costo. Decíamos ayer que hay algunos componentes de estos costos que nosotros como informáticos tal vez no podríamos calcular. Tendríamos que apoyarnos tal vez en el área de contabilidad o en el área de finanzas de la empresa que corresponda o de la institución que corresponda para que podamos hacer el cálculo del costo total. Y decíamos, dentro del costo total, uno de los componentes es el costo de almacenamiento, el storage cost, de cada fragmento en cada sitio. Y para esto, pues existe esta fórmula. También está el costo de procesamiento de cada consulta en forma individual, que está formado por dos componentes, uno que es el costo de procesamiento, sin tomar en cuenta la transmisión de los datos, y otro que es el componente de transmisión, o sea, el costo de transmitir la información entre los nodos para poder atender esa consulta. Respecto al costo de procesamiento de consultas, el componente que se llama componente de procesamiento está formado por tres partes. El componente del procesamiento o el costo de procesamiento es el costo de procesar una query en alguno de los nodos sin tomar en cuenta los costos de transmisión. Y este costo de procesamiento de la consulta, decíamos, tiene tres partes. Uno es el costo de acceso, costo de el cumplimiento de la integridad. Vean, este término Integrity Enforcement, abreviado IE, se refiere al costo de mantener la integridad referencial. Y el tercer componente del costo de procesamiento es el costo de control de la concurrencia. Estos tres costos están desmenuzados a continuación. Costo de acceso. Bueno, este costo de acceso se tiene que calcular para todos los sitios y para todos los fragmentos. Y este costo se obtiene a partir de una multiplicación de tres términos. Esos tres términos son, voy a empezar por esta X. X, su índice IJ. Recordemos que en estas fórmulas que estamos viendo, la X siempre tiene valor de 0 o valor de 1. Y los subíndices IJ se refieren al número de fragmento y número de nodo, o al revés, puede ser número de nodo y número de fragmento. Recordemos que esta X con valor de 0 o de 1 representa si un cierto fragmento se asigna o no a un determinado nodo. Bueno, entonces, en caso de que se asigne el fragmento, vale 1, X vale 1, si no se asigna el fragmento, vale 0. Bueno, entonces, esta X se multiplica por el costo de procesamiento local. Es decir, cada uno de los nodos que pudieran estar ubicados en diferentes ciudades o en diferentes países, cada nodo tiene un costo en dinero al procesar la información. Para obtener este dato del costo de procesamiento local de cada sitio,
pues probablemente tendríamos que apoyarnos en personal de contabilidad. Por ejemplo, imagínense que tuviéramos los 5 nodos que se han dado de ejemplo en el libro, las 5 ciudades, unas en Europa, unas en Estados Unidos, otras en Asia. Entonces, cada una de esas ciudades, cada uno de esos nodos, pues podría tener un cierto costo de procesamiento de las consultas, y ese costo, pues no solamente es el costo del hardware o el costo del software que se tiene que comprar, sino también los costos indirectos como energía eléctrica, como renta de oficinas, como sueldos del personal. Entonces, a partir de esa suma de costos, se obtiene el costo de procesamiento de cada sitio. Y el tercer término, el tercer factor en esta multiplicación es una suma. Se suma el número de accesos de actualización más el número de accesos de lectura. El número de accesos al fragmento, a cada uno de los fragmentos en cada uno de los sitios. Y de este modo se obtiene el costo de acceso. Costo de acceso a cada uno de los fragmentos para cada uno de los sitios. Bueno, el segundo componente del costo de procesamiento de consultas es el costo del cumplimiento de la integridad. Es el Integrity Enforcement Cost. Costo de cumplimiento de la integridad. Se refiere a la integridad referencial entre las tablas que manejan relaciones con llaves primarias y llaves foráneas. Esto es importante sobre todo para las queries que son de escritura. Cuando tenemos una base distribuida y se hacen operaciones de escritura sobre algún fragmento, pues en algunos casos la escritura solamente se hace en un fragmento, en un nodo. Pero cuando llega a haber réplicas de fragmentos, esas escrituras se tienen que hacer iguales en varios nodos, en todos aquellos donde haya réplicas de ese fragmento que estamos actualizando. Y lo que tenemos aquí es que ese costo de cumplimiento de la integridad se puede calcular en forma similar al costo de acceso. De modo que para ese costo de cumplimiento de la integridad tendríamos que hacer el cálculo para cada uno de los sitios, tomando en cuenta aspectos de los costos y gastos que tiene cada uno de los nodos, y no solamente el costo del hardware o del software, sino los costos indirectos. Algo similar ocurre con el costo de control de concurrencia. Hemos dicho que el control de la concurrencia es lo que hace el servidor de base de datos para lograr que un elemento de información, ya sea un dato, una tabla, una tupla, pueda ser accesado al mismo tiempo por varios procesos o varios usuarios, dándole a cada usuario o a cada proceso la impresión de que solamente es él quien está utilizando ese recurso de información. Y pues estos costos de control de concurrencia también se pueden calcular se tienen que calcular de forma local para cada nodo, y pues aquí también hay que tomar en cuenta costos directos y costos indirectos, hardware, software y servicios complementarios. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el costo, respecto al costo de procesamiento de las consultas, de las queries, está la parte que se llama el componente de transmisión. Componente de transmisión, es decir, el costo de enviar y recibir datos entre los nodos. Cuando se procesa una query, pues si es una query solamente de lectura, pues los datos van a viajar del nodo que contiene los datos hacia el nodo que los está solicitando. Cuando se hace una query de lectura, primeramente se genera esa query en alguno de los nodos porque algún usuario está solicitando la información. Esa query tiene que dar la orden al nodo que posee los datos, al nodo que contiene los datos, le tiene que pedir los datos.
Entonces ahí se genera un viaje de datos, un viaje de la query, desde el nodo de origen de la query hasta el nodo que contiene la información. El nodo que contiene la información, en caso de que sea solamente un nodo que tiene esa información para responder, tiene que enviarla desde ahí hacia el nodo de origen. Este es el caso sencillo, porque puede haber un caso más complicado. Vean, voy a cambiar de diapositiva para ilustrar este flujo de la información. Voy a usar diapositivas del capítulo 1 y quiero mostrar en particular el diagrama de los 5 nodos. Aquí está, este diagrama está muy útil. Pues, espero que se refresque su pantalla. ¿Pueden oírme? Sí, profe. Ok, entonces, imagínense que tenemos 5 nodos ubicados en 5 ciudades del mundo. Resulta que, por ejemplo, en el nodo de Boston, aquí se genera una consulta que para obtener datos que están en París. Bueno, entonces, aquí en Boston se genera por parte del usuario una query de lectura. Recordemos que las queries de lectura se llaman operaciones de retrieval. Retrieval, que es recuperación o lectura. Retrieval es tomar cosas, ¿no? Eso es retrieval. Tomar o recuperar cosas. Entonces, aquí en Boston se genera una query de lectura y resulta que los datos que se desean están en París. Bien, entonces tiene que viajar una instrucción que sale desde Boston y llega a París. Entonces aquí esa instrucción tiene que viajar por la red, sea el tipo de red que sea. Así que este costo, este viaje de la instrucción o de la orden que sale de Boston y llega a París, eso consume tiempo, que pueden ser fracciones de segundo, pero aún así es tiempo, o pueden ser quizá más de un segundo, dependiendo de muchos factores. Entonces, cuando se genera la query de lectura, la orden, la petición de los datos, lo que se llama el request se genera aquí en Boston y tiene que viajar. Entonces, ese viaje de esa petición consume tiempo y tiene un precio en dinero. A lo mejor pueden ser fracciones de centavo, fracciones de dólar o fracciones de peso, pero eso cuesta dinero y cuesta tiempo. Y eso ocupa un cierto ancho de banda de la red que se esté utilizando. Ahora bien, una vez que llega aquí la petición, el request de los datos, el nodo de París tendría que hacer algún proceso. Aquí se va a procesar algo en su módulo server. Y ya que estén los datos listos, se tienen que enviar. Entonces, ese envío de datos consume tiempo, consume ancho de banda y cuesta dinero. A partir de este esquema que acabamos de describir, se tiene que calcular el costo de procesamiento de transacciones, tomando en cuenta también la telecomunicación, el viaje de los datos, primero el viaje de la petición, el viaje del request, y luego el viaje de la respuesta, del response, que contiene los datos. Eso es en el caso fácil, en el caso sencillo, porque hay algunas queries que podrían necesitar datos de varios sitios. A veces hay algunas queries que son complejas, que involucran datos que están ubicados en diferentes sitios, y entonces la información, la petición, el request, tiene que llegar a varios sitios, no solamente a uno. Aquí solamente estaría viajando la request de Boston a París, pero pudiera ocurrir que los datos que quieren en Boston, una parte está en París, pero otra parte está en Montreal. Entonces puede ocurrir que esa request viaje de aquí a París, también viaje de aquí a Montreal. Y en ambos casos consume tiempo, consume ancho de banda y cuesta dinero. Y a veces ocurre todavía otra complicación. Resulta que a veces, si la query es muy complicada, a lo mejor se tiene que procesar unas tablas que están en Montreal, o fragmentos que están en Montreal, otros fragmentos que están en París, y hacerles una operación de join, una verificación de integridad referencial.
o una operación de unión, ¿verdad? Una operación de tuplas que están en París y otras tuplas que están en Montreal, y el resultado incluye la unión lógica de las dos. De modo que puede haber operaciones de lectura, puede haber queries que sean solo de lectura, que aún así pueden ser muy complejas. Porque también las operaciones de join, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un join entre algunas tuplas o algunas tablas que están en París y otras que están en Montreal, pues esa operación de join consume tiempo y consume recursos, y eso cuesta dinero. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta eso, que al generarse una query de lectura sobre una base distribuida, se puede requerir el viaje, el flujo de datos entre diferentes nodos. Me voy a cambiar a la otra diapositiva. Y aquí vemos que ese componente de transmisión, o sea, esto es el costo de transmitir los datos y transmitir la petición entre diferentes nodos. Ese costo está formado por dos partes. Una que es el costo de procesar las actualizaciones y otra que es el costo de procesar las operaciones de lectura. Entonces, las updates son operaciones de escritura y los retrievals son operaciones solo de lectura. Vamos a empezar por lo más fácil, que son los costos de lectura, los retrieval cost. Para calcular este costo de lectura, se tiene que hacer para todos los sitios y todos los fragmentos, se tiene que hacer la suma de la petición el costo de la petición de lectura, lo que sería el request, que se genera el nodo que está pidiendo la información. Eso se llama el retrieval command, la petición o la orden de lectura. Se tiene que sumar ese costo de orden de lectura más el costo de enviar el resultado. Es lo que decíamos hace un momento con el diagrama de las 5 ciudades. Esto se llama el costo de lectura. Es una sumatoria respecto a todos los fragmentos, pero buscando aquella solución que nos genere el costo mínimo. Vamos a verlo otra vez en las otras diapositivas. Voy a pasar a las otras diapositivas. Decíamos, vamos a suponer que en Boston se genera una petición, una query de lectura, pero los datos, pudiera ser que esos datos que quiere el usuario pudieran encontrarse en París o pudieran encontrarse en Montreal. Vean, este ejemplo está interesante. Vamos a suponer que en Boston se quiere la información de los proyectos que se están realizando en París. Proyectos de París. ¿Dónde está la información de proyectos de París? Ah, pues vean que aquí hay una tabla. En París hay una tabla que se llama Proyectos de París, pero hay una réplica en Montreal que se llama Proyectos de París. Se supone que estas dos son réplicas. Proyectos de París es igual a Proyectos París que está en Montreal. Entonces, para esa petición de información, el sistema manejador de base de datos distribuida tendría dos alternativas. Una alternativa sería traerse los datos de París a Boston, digamos, transferir la respuesta desde responder la petición usando la tabla de proyectos de París para enviar a Boston, o bien podría utilizar la réplica Proyectos París que está en Montreal y esta enviarla a Boston. Así que en este tipo de situaciones, el servidor de la base de datos distribuida tiene que analizar cuál de las dos sería más barata. Más barata en términos de dinero, en términos de tiempo y en términos de flujo de datos en la red. Probablemente, pensando solamente en la distancia geográfica,
la distancia que hay entre Boston y París es mayor que la distancia que hay entre Boston y Montreal. O sea, Montreal está más cerca de Boston. Probablemente, si solamente tomáramos en cuenta la distancia, convendría que los datos que está pidiendo Boston se enviaran desde Montreal, se tomaran desde Montreal. Eso es en cuanto a la distancia geográfica. Pero habría que tomar otros criterios. Esto lo tiene que hacer internamente el server de la base de datos. Entonces, entre los diferentes nodos, tienen que hablarse entre ellos para determinar de cuál nodo convendría tomar esa información. Por eso en la fórmula que estamos viendo, que les voy a poner otra vez, permítame un minuto. Vean, por eso en esta fórmula, espero que se refresque su pantalla. Vean, correcto. Respecto al costo de lectura o costo de retrieval, aquí se habla de una minimización. ¿Por qué minimización? Dice minimización respecto a todos los sitios. ¿Qué significa esto? Que el sistema manejador de la base de datos distribuida tiene que determinar, tiene que calcular cuál es el nodo que contiene el fragmento que genera el menor costo de lectura, el menor costo de recuperación. En el diagrama veíamos que probablemente sería más barato tomarlo de Montreal, en lugar de tomarlo de París. La tabla de proyectos de París o fragmento de París, proyectos, quizá por la distancia geográfica convendría tomar el fragmento de proyectos de París, que es la réplica que se encuentra en Montreal. Entonces, esas decisiones las debe tomar el módulo server de base de datos, y por esa razón, dentro de los servidores de bases de datos existen algoritmos que son muy eficientes. Tienen que ser algoritmos que le garanticen al usuario un tiempo de respuesta muy corto, una buena velocidad para que el sistema funcione rápidamente. Y por eso decíamos que este costo de lectura está formado por dos partes. Una parte que es el costo, dice cost of retrieval command, costo de la orden de lectura u orden de recuperación. Ese costo es el que se genera cuando en Boston se genera la query para pedir datos, la query de lectura. Decíamos, esa orden o esa petición tiene que viajar desde el nodo de origen hasta uno o varios nodos de destino. Y aparte está el costo de enviar el resultado. Dice, cost of sending back the result, costo de enviar de regreso el resultado, o enviar los datos de las tuplas que correspondan hacia el nodo que hizo la petición. Entonces, imaginen ustedes todo lo que tiene que tomarse en cuenta, todo lo que tiene que analizar el server de la base de datos para dar un desempeño eficiente ante el usuario al menor costo posible. Bueno, esto se refiere a costo de lectura o costo de recuperación. En el libro hay unas fórmulas que se ven un poquito difíciles, pero en un ratito las vamos a ver y no van a estar tan complicadas. Por otra parte, están los costos de actualización. Resulta que este costo de actualización depende de lo siguiente. Vean, es una sumatoria para todos los sitios, para todos los fragmentos. Es una sumatoria del costo del mensaje de actualización. ¿Qué es el mensaje de actualización? Pues es la query o la orden o la sentencia de SQL que le da la orden a ciertos nodos de que actualicen la información. Eso se llama el mensaje de actualización. Es la orden o query o comando que sale de un nodo de origen y se envía a uno o varios nodos de destino para que hagan actualización sobre fragmentos. Entonces, este costo del mensaje de actualización
lleva la orden, la instrucción de hacer la actualización de los datos, pero junto con esa orden viajan los datos que se van a introducir como elementos de información nueva en los fragmentos que están en el nodo de destino. Entonces, esta petición de actualización, no es solamente la petición de actualización, porque lleva junto con esa petición los datos nuevos que se van a escribir en el nodo de destino. Pero pudiera ocurrir que esa actualización se tenga que hacer no solamente sobre un nodo de destino, sino sobre varios. En caso de que haya réplicas, por ejemplo, Proyectos de París tiene su versión original en París, pero tiene réplica en Montreal. Entonces, si se hace una operación de escritura o actualización de Proyectos París, no solamente hay que actualizar el fragmento de París, también hay que actualizar el fragmento de Montreal. Y eso consume más tiempo, y consume ancho de banda, y consume dinero, cuesta dinero. Pero ahí no acaba la historia, porque después de que se hace la actualización de la información en uno o en varios fragmentos de varios nodos, se necesita que esa operación de escritura le informe, o más bien que ese nodo donde se hizo esa actualización, le informe al nodo de origen si se pudo hacer o no la actualización en forma completa y correcta. Recordemos que cuando se hacen operaciones de escritura sobre una base de datos, pues esas operaciones de escritura, esas transacciones, tienen que ser de tipo atómico, o sea, tienen que hacerse completas y correctas o mejor se deshacen. Así que por cada proceso de actualización que se haga en algún fragmento que está ubicado en algún nodo, ese nodo le tiene que avisar al nodo de origen, al nodo que generó la transacción, le tiene que avisar si se pudo hacer en forma completa y correcta. De modo que en esas operaciones de escritura o actualización, tiene que haber una confirmación que sale de esos nodos donde se hace escritura, una confirmación de la operación hacia el nodo de origen. Me voy a regresar al diagrama de las ciudades para ilustrar esto. Bien, aquí está el diagrama de ciudades. Ya hablamos del caso de operación de lectura o retrieval. Ahora hablaremos del caso de operación de escritura, también llamado update. Imaginemos que desde el nodo de Boston se va a hacer una actualización al fragmento de Proyectos de París. Proyectos de París. Entonces, Proyectos de París tiene su fragmento principal en París, pero tiene una réplica en Montreal. Así que inicialmente en Boston se genera una query, la orden o comando o petición para actualizar datos en Proyectos de París. Entonces, esa petición o ese command, como dice en el libro de texto, command, que es orden o instrucción, tiene que viajar a París y también tiene que viajar a Montreal. Así que hay un costo y un tiempo y un ancho de banda por ese viaje de la petición que sale de Boston a París, y aparte hay otro costo, tiempo, que se consume al viajar de Boston a Montreal. Entonces aquí se generarían dos costos por el viaje de la petición. Y aparte, una vez que se ha hecho esa operación de actualización en Proyectos París del nodo París, pues aquí tiene que haber una confirmación de que se hizo esa operación completa y correcta, avisarle de aquí a Boston. Así que de París a Boston viaja un mensaje de confirmación de que se pudo hacer en forma exitosa esa actualización. O en caso de que no se haya podido, pues también se tiene que avisar que no se pudo completar esa transacción. Y algo similar tiene que ocurrir en Montreal. Una vez hecha la actualización en Proyectos de París, pero del nodo Montreal, desde aquí tiene que salir un aviso de confirmación hacia Boston.
Y probablemente también tendría que salir un aviso de confirmación hacia París, porque como ambos nodos tienen réplicas del proyectos de París, pues las dos tienen que estar iguales. Así que el servidor de base de datos distribuida tiene que estar atento a todos esos procesos. Como pueden ver, es algo muy interesante. Bien, vamos a ver ahora cómo está esto en el libro de texto. En el libro de texto está un poquito más matemático y un poquito más detallado, pero lo vamos a ver, no tiene complicaciones. Bien, necesitamos ver aquí en la página 119 el concepto de PC. PC es Processing Cost. Eso proviene de acá. Esto es el Query Processing Cost, costo de procesamiento de las queries, que está formado por costo de procesamiento y costo de transmisión. El costo de procesamiento está formado por tres componentes que son el costo de acceso, Access Cost, el Integrity Enforcement Cost, que es el costo de cumplimiento de la integridad, y el Concurrency Control Cost, costo de control de concurrencia. ¿Sí pueden oírme bien? Sí, profe, ya no está compartiendo pantalla. Ah, disculpen, es que a veces estaba mi máquina, disculpen el inconveniente. Ah, correcto, espero que se refresquen sus pantallas. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, entonces decíamos, estamos hablando de el QPC, que es el Query Processing Cost, costo de procesamiento de las queries o consultas, que está formado por el Processing Cost o el Processing Component y el Transmission Component. Bueno, el primero, este es el costo de procesamiento sin tomar en cuenta la comunicación de datos. Y este otro es el costo de transmisión de la información. Enfocándonos en el costo de procesamiento, está formado por tres costos que son el Access Cost o costo de acceso, el Integrity Enforcement Cost o costo de cumplimiento de la integridad referencial y el costo de control de concurrencia. El costo de acceso está formado por estos componentes. Hay que entender qué cosa es U minúscula de IJ, que es UR de IJ, que es R minúscula de IJ, doble R de IJ. Bueno, recordemos que los subíndices nos ayudan mucho. El subíndice I en esta ecuación se refiere al número de query, número identificador de query. J se refiere al número de fragmento. Bueno, aquí las letras U y R se refieren, U se refiere a update. Update tiene que ver con las operaciones de actualización. Aquí esta U mayúscula también se refiere a las update. Y esta R se refiere a operaciones de retrieval, o sea, de lectura. Este también se refiere a operaciones de lectura. La X ya saben qué significa. Y en un momento vamos a hablar de qué cosa es el LPC. Bueno, entonces vamos a ir leyendo también para que ustedes no se aburran. Vamos a leer estos tres rengloncitos. Va a leer, por favor, Aldair. ¿Sí os escuchas, Aldair? Sí. Este, los dos primeros términos
Sí, correcto. En el Above quiere decir arriba, above quiere decir arriba. Los dos primeros términos en Above la quiere decir, fórmula de arriba, correcto, sí. calcula el número de accesos de Sí. usuario, de consultas de usuario. Sí. Q1, los fragmentos FJ. Pero dice, la consulta de usuario Q subíndice I al fragmento F subíndice J. Bien, entonces dice, los primeros dos términos en la fórmula de arriba calculan el número de accesos del usuario, de la consulta de usuario QI al fragmento FJ. Entonces, I es el número de una query, J es el número de un fragmento. Ok, a ver, ¿qué más, Aldair? Dice aquí, notar que... Notar que UR subíndice IJ más R subíndice IJ obtienen el total de números de actualizaciones y... El número total. El número total de actualizaciones y acceso retrieval. Bueno, recuerden que ya sabemos qué cosa es retrieval. ¿Qué es retrieval? Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Qué es retrieval? Retrieval son lecturas. Lecturas o recuperaciones. Yo les recomiendo ir tomando apuntes de lo que comentamos aquí en clase para que no se les olvide. Bueno, dice aquí, notar que UR de IJ más RR de IJ da el número total de accesos de actualización y de lectura. Bueno, los términos UR de IJ y WRIJ están explicados arriba. Vale la pena que nos regresemos unas cuantas páginas para encontrar UR, esa U minúscula. Está por aquí, vean. Sí, son estos. Sí hace falta ver esto. Entonces, para tener ese costo total de operaciones, de asignación de fragmentos, pues una parte de todo estos costos, muchos costos que hay que tomar en cuenta y tiempos, pues tiene que ver con diferenciar entre los costos de operaciones de lectura y costos de operaciones de escritura. Bueno, ¿y por qué hay que diferenciar entre estos dos? Pues porque en las operaciones de lectura se genera primero la petición de la información en un nodo y regresa un conjunto de datos desde el nodo que tiene los datos hasta el nodo de origen. Entonces, así funciona una operación de lectura de una base distribuida. En cambio, una operación de escritura puede ser más complicada, puede ser más cara, porque la información, la petición de actualización se genera en un nodo, los datos que van a ser modificados tienen que viajar desde el nodo de origen hasta uno o varios nodos de destino en los cuales se tiene que escribir esa información. Entonces, por esta razón, en general, los procesos de las queries de lectura, solo de lectura, y las transacciones de escritura funcionan, tienen costos diferentes en una base distribuida. Pues vamos a seguir leyendo. Estamos en la sección 3422, información de la aplicación. Recordemos que aquí el término aplicación se refiere a las queries que van a funcionar sobre los nodos y que van a trabajar sobre los fragmentos. Bueno, vamos a leer, vamos a pedirle que lea por favor a Emilia. Aquí dice la mayoría de... La mayoría de la información relacionada con la aplicación se compila durante la actividad de fragmentación. Bueno, dice aquí que está ya compilada durante... ¿Durante qué? La fragmentación.
La actividad de fragmentación. Correcto. Pero, Pero el modelo de asignación. dice, pero un poco más de información. ¿Qué más dice? Dice, a few more are required. Un poco más es, ¿qué cosa es required? Requerida, Requerir. ¿sí? Requerida en el modelo de localización. Por el modelo de localización. Recordemos que allocation es localización o ubicación o asignación o alojamiento. Bueno, entonces lo que dice aquí es que la mayor parte de la información acerca de la aplicación, pues ya la hemos estado colectando cuando empezamos en la fragmentación. Recordemos que con la fragmentación horizontal y la fragmentación vertical usamos cierta información acerca del código fuente de la aplicación y también información complementaria acerca de frecuencias de uso, frecuencias de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, estuvimos generando ciertos datos de conteos, ciertos datos de matrices, matriz de uso, matriz de frecuencia de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información, esos datos estadísticos, esos conteos que empezamos a usar desde fragmentación horizontal y luego fragmentación vertical, aquí los vamos a utilizar otra vez. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice aquí las dos medidas importantes. A ver, va a seguir leyendo, por favor. Va a leer Irving. Dice, las dos medidas importantes son el número de lecturas de acceso, Al revés. acceso a las lecturas, Accesos de lectura. acceso de lectura que una consulta Q subíndice I hace a un fragmento F subíndice J durante esta ejecución. Durante su ejecución. Durante su ejecución, denotada como R subíndice I J, Sí. y su Contraparte. Su contraparte por el ¿Para? acceso a la actualización. Para el acceso de la actualización. Exactamente. Entonces, vean, aquí ya nos están definiendo dos variables. Una se llama WRIJ. Esta representa el número de accesos de lectura que la query número I hace al fragmento número J. Entonces, WR, subíndice de IJ, es número de accesos de lectura. Recuerden, la R es de retrieval. Retrieval quiere decir lectura. Entonces, este término es el número de accesos de lectura que la query número I hace al fragmento número J. Eso se llama WR. La R es de retrieval. Y otra medida, otro dato, otra cantidad es UR de IJ. La U es de update. Entonces, esto es el update, número de veces que la query número I hace operaciones de update sobre el fragmento número J. Si el truco es que recuerden que la R es retrieval, la U es update. Ok, a ver, seguimos leyendo, donde dice, estos pueden ser, por ejemplo. A ver, ahora va a seguir leyendo Jesús. Estos pueden ser, por ejemplo, el conteo de números de bloques, de accesos a bloques requeridos por la consulta. Exactamente. Entonces, vean aquí, es importante tomar en cuenta esta información. Número de veces que la query número I accesa al fragmento número J, ya sea para operaciones de lectura, para operaciones de escritura. Esto es importante porque esto va a determinar el tiempo y el costo de esas operaciones. Bueno, entonces ya sabemos qué cosa es RR de IJ y qué es UR de IJ. Ahora vamos a seguir leyendo y va a leer ahora, por favor, Dalí. Sí. Nosotros también necesitamos definir dos matrices UM y RM. Correcto. Con elementos U
subíndice IJ y R subíndice IJ, respectivamente, que son especificados como lo siguiente. Como sigue, ok, bueno, entonces, aparte de la variable RR de IJ y la UR de IJ, aparte necesitamos dos matrices, una se llama UM y otra se llama RM, y recuerden que la U se refiere a update, la R se refiere a retrieval. Bueno, entonces dentro de esa matriz, de esas dos matrices, en la matriz UM, sus elementos se llaman U minúscula. U minúscula. Recordar que el subíndice I se refiere a la query número I, o sea, el subíndice I es el número de query. El subíndice J es el número de fragmento. Entonces, dentro de esa matriz llamada UM, vamos a guardar un valor en esa celda, en cada celdita de la matriz UM, cada celdita se llama U minúscula. Y en cada una de esas celditas puede haber valor de 1 o valor de 0. Va a valer 1 si la query número I actualiza, hace una operación de update, por eso es la U. Va a valer valor de 1, va a tener valor de 1 si la query número I hace operación de update sobre el fragmento número J. Pero si no hace actualización sobre ese fragmento, va a tener valor de 0. ¿Cómo le hacemos para saber esto? Pues viendo el código fuente, porque recuerden que anteriormente, cuando hicimos fragmentación horizontal, fragmentación vertical, hicimos una lista de las queries del código fuente. Y también hicimos unas matrices para saber cuál número de query utiliza cuál fragmento, cuáles atributos. Y también sabemos, a partir de todo eso, después de hacer las fragmentaciones, podemos saber, con el código fuente, viendo la lista de las queries, podemos saber cuál fragmento es utilizado por cada una de las queries. Bueno, entonces decíamos, hay dos matrices, una llamada UM, otra llamada RM. La U es de update, la R es de retrieval. Y en ambos casos, esas dos matrices tienen ceros y unos. Ya hablamos de esta matriz llamada UM. Sus celdas se llaman U minúscula, con los respectivos índices que indican número de query y número de fragmento. Y ahora, para la matriz RM, pues su funcionamiento es similar al de UM, pero RM almacena ceros y unos para operaciones de solo lectura. La R es de retrieval, o sea, lectura, recuperación. Obviamente se guarda 1 en la celda en caso de que la query número I accese para lectura al fragmento número J. Y si no lo accesa para lectura, se almacena 0. Bueno, ¿hay preguntas o comentarios? No, profe. Recordar que todo esto, ¿para qué es todo este rollo? Para saber en cuáles nodos vamos a ubicar cuáles fragmentos. ¿Y para qué queremos saber eso? Pues porque queremos lograr el funcionamiento óptimo de la base distribuida. Y este funcionamiento óptimo se logra cuando tenemos el costo mínimo con un adecuado tiempo de respuesta para el usuario y también sin utilizar más espacio de almacenamiento en disco del que realmente se necesita y sin utilizar más ancho de banda del que realmente se necesita. Bueno, y también para todo este modelo, que se llama modelo de asignación de fragmento, necesitamos usar un vector llamado O mayúscula, y vamos a ver de qué se trata este vector llamado O mayúscula. Ahora va a leer, por favor, ¿quién no ha leído? Luis, va a leer Luis. Un vector O mayúscula. ¿O como, es O mayúscula. Sí, O mayúscula. De valores O, I, es también definido donde OI especifica el originating sitio de origen site de la query. Sí, correcto, muy bien. Correcto. Vean, esto está interesante. De la query número I. Esto está interesante porque para cada una de las queries
se tiene que definir una posición en un vector llamado O mayúscula. Entonces, tuviéramos, por ejemplo, 20 queries en el código fuente, tendríamos un vector llamado O de 20 elementos. No, estoy mal. El número I no se refiere, a ver, es que esto creo que está mal representado. O de I. Sí, lo que necesitamos representar dentro del vector, es el sitio de origen de una query. Es decir, cuando está funcionando, cuando se pone en operación el sistema, una query se puede originar en cualquiera de los sitios, y este vector llamado O mayúscula va a tener en sus diferentes posiciones, va a tener un número de elementos que va a ser igual al número total de queries que hay en el código fuente. Recordemos que el índice I se refiere al número de query. Entonces, en total, este vector O va a tener un número de elementos que va a ser igual al número de queries que hay en el código fuente. Y para cada una de esas posiciones, tendrá que manejar un número, un identificador de sitio de origen de la query. Ok, a ver, ¿qué más dice? Finalmente, para definir la restricción de tiempo de respuesta a tiempo, de tiempo-respuesta. la restricción de tiempo de respuesta. Esto se refiere al tiempo máximo que vamos a tolerar para que el sistema le dé respuesta al usuario. A ver, ¿qué más? El tiempo máximo de respuesta permitido para cada aplicación debe ser definido, especificado. Correcto. Sí, recordemos que en la ingeniería de software, pues ya se tiene estudiado cuál es el tiempo aproximado que un usuario de un sistema de información está dispuesto a esperar sin desesperarse, sin alterarse, sin estresarse, ¿verdad? Esto tiene que ver con la psicología de la ingeniería de software, con la usabilidad. Ustedes en algún momento han escuchado la palabra usabilidad, y pues la usabilidad, entre otras cosas, también debe tomar en cuenta el tiempo de respuesta que el usuario, que el sistema consume para el usuario. Así que nosotros, al diseñar y al implementar un sistema de información en forma distribuida, tenemos que definir qué tiempo límite queremos darle al sistema para que le dé respuesta al usuario. Generalmente ese tiempo límite es de fracciones de segundo o de unos pocos segundos. Cuando un sistema se pone demasiado lento, pues ya no es aceptable para el usuario. El usuario se desespera y ya no le van a dar ganas de utilizarlo. Entonces, generalmente, cuando se hace un sistema de información que funciona sobre la web o que funciona en forma distribuida, los ingenieros de software tienen que definir un tiempo límite que sea aceptable para el funcionamiento del sistema. Entonces, aquí se tiene que tomar en cuenta ese límite de tiempo, para que con base en ese límite de tiempo de respuesta del sistema se organice el diseño en general de toda la base distribuida, de toda la red, y de la asignación de los fragmentos a los nodos.